¿Qué tal, hermanos? Soy el pastor Alex Unillé de la Iglesia Oreva aquí en Cancún y esta es la clase o la cátedra del Nuevo Testamento 3, Introducción a la Carta a los Efesios. Pues iniciemos. Esta carta a los Efesios es maravillosa. Según un autor, dice que es la Suiza del Nuevo Testamento, como diciendo que es la joya de la corona. Realmente es una de las composiciones más extraordinarias que podemos encontrar en la palabra de Dios. Independientemente si estamos de acuerdo o no, la carta a los Efesios sí presenta una sublime explicación del Evangelio y la vida con Cristo. Tiene un enfoque sobre la comunidad que nos ayuda a entender qué es la iglesia. Esta carta sirve como una especie de estandarte ante ese evangelio tergiversado que se ha reducido a algo así sin Cristo y por lo mismo no es efectivo. Pero antes de ir a los aspectos generales de la carta, ubiquémonos en la ciudad de Éfeso en la historia, o ubiquemos la ciudad de Éfeso en la historia. Como toda buena historia, toda comienza con una leyenda. Y según esta leyenda, esta ciudad fue creada por las Amazonas. Se dice que las Amazonas construyeron el magnífico santuario de Artemisa. Esta diosa se relaciona con tres aspectos: la fertilidad, la naturaleza y los animales salvajes. Las adoradoras locales, es decir, estas Amazonas, unas guerreras excepcionales, ofrecían culto a Artemisa en lugar de Apolos en Delfos. Los visitantes, los reyes, los mercaderes, los viajeros, los transeúntes de Asia Menor pagaban tributo a Artemisa en joyas y otros bienes preciosos. Esto concluyó en que se acumuló un montón de riquezas para la obra arquitectónica, viendo el templo como un símbolo de la fe de los efesios, que en lugar de adorar a Cibeles, cambiaron sus creencias brindando culto a Artemisa, la cual los romanos, ya ve que copiaron todo el panteón de dioses griegos y le pusieron otros nombres, a Artemisa le pusieron Diana. Se dice que este prototipo de templo de Artemisa fue destruido por los sumerios alrededor del siglo VII a.C., hasta que el conquistador Creso encomendó la construcción del nuevo templo, la cual después de varios siglos quedó terminada. El templo fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por lo menos hay varias listas, pero en esta lista que les quiero compartir es la de Antípatro. Él es Antípatro de Sidón, en el año 125 a.C. Le comparto la lista, no tiene nada que ver con nuestro tema, pero como dato general, como dato extra o dato curioso. La lista tiene las siguientes cosas: la pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus de Olimpia, la tumba del rey Mausolo de Halicarnaso, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría y el templo de Artemisa en Éfeso. Antípatro, uno de los generales de Filipo II de Macedonia, escribió que el templo de Artemisa fue de todas las maravillas la más sobresaliente por sus dimensiones y riqueza. Les leo un texto. Cuando vi la casa de Artemisa, es de él mismo, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo, y dije, desde el Olimpo, el sol nunca apareció, jamás tan grande. En el libro de los Hechos también nos habla de la espectacular maravilla del templo de Artemisa. En los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 27, la parte final dice así: la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, sí era una maravilla, sí era una obra arquitectónica extraordinaria y grandiosa. Éfeso se convirtió en concentrador del conocimiento y fue también el lugar de nacimiento y hogar de Heráclito, el gran filósofo presocrático. Las mujeres podrían disfrutar privilegios y derechos similares a los hombres. Había registros de mujeres profesoras, pintoras, artistas y escultoras. Cuando caía la noche, las calles de la ciudad se iluminaban con lámparas de aceite, un lujo que en esos tiempos no se podía costear en las mayorías de las ciudades. El templo de Artemisa funcionaba además como un centro de adoración y culto, como refugio para que cualquiera que lo necesitara. Según contaba el mito, que las amazonas se protegieron dentro de sus puertas de Heracles y Dioniso. Por eso se prohibía que cualquiera que estuviera dentro o alrededores del templo fuese apresado. Por supuesto, esto aumentó la criminalidad y el desenfreno en la ciudad. Por eso Éfeso tenía la fama de ser una ciudad de mucho libertinaje, de inmoralidad, de vicios y sexo desenfrenado. Estaba repleta de mercaderes, ladrones, asesinos, brujería y prostitutas. Era un centro de entretenimiento y placer, hechicería y magia, venta y compra de mercancías. Abundaba en delitos y abusos. Podemos imaginar la ciudad como un gran mercado donde entre el bullicio, invocaciones, maldiciones y ritos sagrados se converge una turba que se deja llevar por sus instintos sedientos de una catarsis colectiva. El mismo Heraclito decía de los efesios: se hartan como animales. Este filósofo criticaba el exceso desenfrenado de la ciudad. Hacían tantas prácticas deshonestas que llevaban el placer hasta el extremo de la muerte. Cuando los persas conquistaron gran parte del mundo antiguo, Éfeso se mantuvo bajo la oligarquía del gobierno persa, hasta que en el año 334 a.C. llegó Alejandro Magno para instaurar el sistema democrático.
Se dice que realizó un sacrificio en honor a Artemisa y decretó que los impuestos que antes pagaban a los persas ahora fueran destinados al templo de Artemisa como en antaño. Durante el periodo helénico hubo batallas, enfrentamientos entre los selúcidas y la dinastía tolemaica, entre otras cosas que pasaron ahí. No voy a tomar tiempo ahí, me voy a adelantar hasta donde llegó la conquista de los romanos y entonces la ciudad empezó a prosperar. Tiberio quiso eliminar el derecho de asilo del templo, ese asunto de que cualquiera persona que llegara, cualquier delincuente, cualquier malhechor llegara ahí y no sé cómo decir, se hospedara o se refugiara ante las leyes. Tiberio quiso quitar eso, a lo que los efesios se opusieron. Ellos decían que esta idea era buena, había sido aceptada por los persas, había sido aceptada por los macedonios y ahora también por los romanos. ¿Por qué quería cambiar eso? Para los tiempos de Pablo, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Estaba rodeada por una cadena de colinas situada a unos 6 kilómetros del mar. Debido a su excelente ubicación, controlaba el comercio a lo largo de los valles de Lico y Mender. Se estima que su población para la época contaba entre 300 y 500 mil habitantes. Esta ciudad atraía mucha gente por su condición política, económica, religiosa y por lo que ya les comenté, que funcionaba como refugio. Era la ciudad donde residía el gobernador romano de la provincia de Asia Menor. Su población era mixta, la gran mayoría era griega. Entre ellos existían gentes que pertenecían a tribus orientales. Había una buena parte de judíos, quienes tenían el derecho de la ciudadanía romana. Además, los romanos les habían concedido los derechos a los judíos de Éfeso y otras ciudades jónicas de ejercer libremente su religión y les habían otorgado jurisprudencia propia. La presencia de Pablo en Éfeso se convirtió en un hecho que causa alarma en toda la ciudad. Mucha gente renuncia a sus prácticas paganas, se convierte en el cristianismo y empiezan a comenzar a quemar sus libros de magia. Ganan a los discípulos de Juan para la verdadera fe, triunfando sobre el sectarismo. Su predicación hace temblar el culto a Artemisa, como lo muestra en el libro de los Hechos, capítulo 19. Demetrio, vendedor de objetos religiosos, tiembla ante su prédica y busca armar un conflicto en el cual debe invertir la autoridad y disolver la multitud. Una ciudad cosmopolita como Éfeso era el terreno preferido por Pablo para la misión. En un lugar como este podría proclamar la palabra y una vez escuchada y acogida se iba a difundir por un montón de lugares, como ya sabemos que sí pasó, a través de los viajeros, a través de los comerciantes, a través de los peregrinos, y ellos llegaban a muchísimos sitios. Es posible suponer que el cristianismo se propagó de forma espontánea en Éfeso debido a su condición de puerto comercial. Sin embargo, Pablo estuvo preso por algún tiempo, producto de la popularidad. Esta es la ciudad, les platico todos estos datos, porque esta es la ciudad de la cual Pablo al parecer mandó esta carta. Algunos opinan que no fue Éfeso, que la carta no está dirigida, que los destinatarios no son los efesios. Ahorita veremos eso, pero de cualquier manera, si le estoy dando toda esta información, ¿de qué sirve si no está dirigida para ellos? Pues sí no sirve, porque Pablo fundó una iglesia en Éfeso, así que sí, de cualquier modo es útil la información. Ahora bien, vayamos a esa pregunta de una vez, ya que estamos en esto, vayamos a esa pregunta. ¿Esta carta fue dirigida a Éfeso o es dirigida a alguien más? Hoy en día, la mayoría de los eruditos en el tema, la mayoría de los expertos actualizados en el tema, la mayoría que se ha puesto a investigar el tema, dice que es muy probable que Pablo no tuviera en mente la ciudad de Éfeso. Ellos dicen eso, que esta parte que dice en Éfeso no es lo correcto. Veamos cuáles son los argumentos y evidencias. Si vamos a la escritura, el texto dice en el capítulo 1, en el versículo mismo 1, dice literalmente así, se los leo. En la versión 60 se los leo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Casi todas las versiones, revisé todas las versiones de la Biblia a ver si decía esa frase, que están en Éfeso. Y adivinen qué, sí lo dice. La NBI, la de las Américas, la NTV, por supuesto la 60 que acabamos de leer, un montón de Biblias. Solo una encontré, a ver si usted encuentra otra diferente, solamente yo encontré una que dice que no dice eso, que solamente termina a los santos fieles en Cristo Jesús. Y la fórmula que está en Éfeso no existe. La Biblia, Jerusalén, le quitó esa parte. Todas las demás Biblias sí lo tienen. Ahora, usted y yo podríamos, pues si tenemos varias versiones, usted podríamos decir, pues allí claramente dice. ¿Por qué entonces los expertos ahora resulta que dicen que Éfeso no son los destinatarios? Y ahí dice.
Para esto recordemos la crítica textual, y la crítica textual nos va a ayudar. Por lo menos la crítica textual tiene la intención de reconstruir o por lo menos acercarnos a lo más posible al texto original. ¿Y se acuerdan que le hemos llamado autógrafo o el urtext? Se usan varios métodos científicos de carácter crítico y literario. Para lograrlo, se hace uso de varios testimonios, es decir, busca testigos tanto internos como externos. Estos testigos son otros escritos, porque no le podemos preguntar a alguien porque ya se murieron todos, no podemos hacer eso. La arqueología y otras ramas usan vestigios, en este caso, en esta rama de la crítica textual, van a los textos. Estos testigos van a ser escritos o manuscritos que dan evidencia de que el texto no ha sido modificado. Para ello van a buscar en papiros, van a buscar en manuscritos, en códices, en leccionarios, los escritos de los padres de la iglesia, en traducciones antiguas, etc. El primer acercamiento, pues como ya dijimos, lo van a hacer en los papiros. Son los escritos más antiguos. Perdón. Son los escritos mucho más antiguos. Ellos fueron elaborados en hoja de Zephyrus papyrus. Suena como de Harry Potter, ¿no? Zephyrus papyrus, no. Aunque suena así, en realidad es una planta como tipo caña, que se conoce como papiro. Esta es muy común en lugares de la cuenca mediterránea. Este material se usaba para poder escribir. El papiro era el más barato o de los más baratos comparados con otros recursos como el pergamino o la vitela. Además, era muy fácil de producir. El problema con este material era que era frágil y no era capaz de soportar la humedad ni siquiera la sequedad excesiva. Estos son los registros más antiguos que tenemos de los escritos bíblicos. Fueron escritos en papiro. Cuando encuentran uno de estos papiros, los expertos los van a identificar con una letra P y le van a poner un número. Arriba de la P le van a poner un número como si fuera un número de exponente para catalogarlos. El día de hoy se conocen, según 120 papiros. Algunos opinan que son más, como 140, pero ya ve que se debaten, este sí, este no, etcétera, etcétera. No todos los escritos en este material que se han hallado son textos que se corresponden al Nuevo Testamento, sino hay también comentarios de la Biblia, hay leccionarios, como dije, es decir, como discipulados, por decirlo de alguna manera, hay cancioneros o himnarios, hay glosarios y hay textos mágicos griegos. Con respecto a los papiros encontrados en el libro que estamos hablando, Éfesos, los expertos han encontrado 5 papiros. Uno de ellos se le considera manuscrito primitivo. Esto quiere decir que su antigüedad, se refiere a la antigüedad, que por lo menos es desde el siglo IV para abajo. Si es el siglo V, ya no se le considera manuscrito antiguo. Del IV para abajo sí se le considera así. Y este papiro, uno de ellos, de los 5, uno de ellos es manuscrito primitivo. Tengo que aclarar que cada papiro encontrado en el Nuevo Testamento en realidad son pequeños fragmentos. No voy a creer que hay así como muchos o mucha cantidad. Hay pequeños fragmentos y esos pequeños fragmentos nos hacen suponer que todo lo demás está bien. Sí, qué casualidad que tenemos el que sí en control de calidad, hacen esos tipos de procesos. Y esa misma dinámica, esa misma estadística, lo hacen aquí los expertos y la utilizan. A ese pequeño fragmento, qué casualidad que nos tocó uno que sí coincide con todo lo demás. No es casualidad, lo más probable es que esté bien. Sin embargo, aunque la mayoría sí son pequeñitos fragmentos, sin embargo, se encontró un papiro que tiene la nomenclatura de P46. Que tiene un gran contenido del llamado Corpus Paulino, es decir, del cuerpo de Pablo, de todas las cartas de Pablo. Este papiro contiene Romanos, Primera y Segunda de Corintios, contiene Efesios, contiene Gálatas, contiene Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses y Hebreos. Ahorita regresaremos a esto, pero déjenme continuar cómo le hacen los expertos para encontrar los manuscritos. Ya dijimos los papiros. El segundo tipo de manuscritos que revisa la crítica textual son los llamados códices mayúsculos o manuscritos unciales. Se le llaman así porque se escribieron con mayúsculas. Son muy listos para poner nombres. Hay unos manuscritos que son llamados minúsculos y adivinen por qué le pusieron así. Precisamente porque se escribieron con minúsculas. No se quiebran la cabeza estos eruditos para ponerles los nombres. Pues bien, estos códices mayúsculos o manuscritos unciales son los que se utilizan de manera posterior. Primero son los papiros, y luego estos. Estos se van a escribir ya no en papiro, ahora se van a escribir en vitela o pergamino. La nomenclatura que utilizan los expertos para estos manuscritos son el alfabeto tal y como lo conocemos. Empezaron A, B, C, D, D. De hecho hay dobles A, dobles B, así empieza.
Y cuando terminaron con el alfabeto, empezaron con el alfabeto griego, es decir, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, etcétera, etcétera, etcétera. Solo el primer códice de estos se identificó, que se le conoce el código sinaítico. Su nomenclatura es la primera letra del alfabeto hebreo, que sería Aleph. Después de que se ponen las letras, es decir, Aleph empieza y luego la A, B, C, así empiezan, se le pone un número que comienza con el 01 y continúa de forma consecutiva. Los más famosos de estos códices o códigos es el códice sinaítico, el alejandrino, el vaticano y el Besa. El tercer tipo de manuscritos son los que ya dije, los manuscritos que se llaman minúsculos, que son los que están escritos con minúsculas, pero también no tienen espacio entre palabras, es decir, va letra, letra, letras así. Estos se dividen en 4 categorías: códices antiquísimos, es decir, del siglo IX hasta la mitad del siglo X. Los dos son códices antiguos, del siglo X hasta el siglo XII, códices recientes del mediado del siglo XIII hasta el siglo XV, y el cuarto serían códices que aparecieron después de la imprenta. Además de estos que se revisan, estas 3 cosas, además también se revisan las versiones antiguas de la Biblia, como la Vulgata latina, como la Vetus latina, la siriaca, la gótica, la armenia, la etiópica, entre otras más. También revisan las citas patrísticas, sería otra cosa, no solamente las versiones antiguas, no solamente los manuscritos, los papiros y demás, sino también los escritos de los padres de la iglesia, es decir, de los discípulos, los que continuaron. Eso se le llaman la patrística. Ellos hicieron escritos que no consideramos como inspirados, pero sí son útiles para revisar, porque ellos escribieron y copiaron cosas del Nuevo Testamento y nos son útiles y nos dan evidencias de que lo que tenemos nosotros como la palabra de Dios o la Biblia o el canon, resulta que está bien, y resulta que no hay truco, no hay modificaciones o manipulaciones. Ahora bien, dicho esto, y digo estas cosas y toda esta información se las doy, no solamente para que sepan, sino les digo porque la patrística, cuando va usted a la patrística, no muestran evidencias de que la palabra que están en Éfeso fueran parte de la epístola original. Si usted y yo vamos a la patrística, no se nota que fuese a ese Éfeso. Uno de los autores llamado Orígenes, otro llamado Basilio, otro llamado Jerónimo, afirman que la carta no fue dirigida a los efesios. Un hereje llamado Marción, que tal vez usted me diría, ¿y por qué le hacemos caso a los herejes? No le hacemos caso a la herejía, pero sí a los documentos que él formó, es parte de la historia. Y parte de la historia, como es parte de la historia, él formó un canon, le llaman el canon de Marción. Y su carta, él dice que fue dirigida a los laodicenses. De ahí la teoría, y otros han hecho otra teoría, porque en Colosenses, usted y yo ya estudiamos, Colosenses capítulo 4, versículo 16, ahí dice que el apóstol Pablo le mandó una carta a los colosenses y luego después le dice que les mandó una carta a los laodicenses y que se intercambien ambas cartas. Esta carta está perdida, por supuesto, y algunos, basados en el testimonio de Marción, basados en otras ideas, resulta que dicen que la carta de los Efesios es realmente la carta a los laodicenses, es decir, como que se la robaron. Si la carta realmente fue escrita a los laodicenses, la realidad es que no es posible saberlo, no se puede. Sin embargo, si sostenemos que fue escrita para los efesios, tenemos que explicar por qué Pablo no mandó muchos saludos como lo hacían otras cartas. Si alguien nos desea, si alguien nos dice, pero yo sí creo que fue para los efesios, ahí dice y ahí dice. Si ahí dice la escritura, me caen gordos aquellos que dudan de la inspiración divina. No, esto no es dudar de la inspiración divina, es hacer uso del cerebro que Dios por inspiración divina nos dio. Es hacer uso de la ciencia que Dios nos ha permitido encontrar. Es hacer uso de la crítica, de las herramientas que tenemos para encontrar la verdad. Pero si alguien sostiene que sí está dirigida a los efesios, pues que nos explique por qué no mandó muchos saludos, como lo hacía con otras cartas. Porque así, y le saludo a tal, y le saludo a qué, y lo saludo a tal. Y nosotros también le saludamos. En esta carta no vemos eso. Hay una pequeña parte que tiene que ver con Tíquico. La epístola además es muy impersonal, tomando en cuenta que estuvo en esa iglesia más de 2 años, 3 años probablemente. Y entonces, ¿por qué es tan impersonal?
Además, algunos versículos nos permiten suponer que no conocía la comunidad. Si usted y yo analizamos la carta, y es lo que estamos haciendo aquí usted y yo, si vamos unos versículos nos vamos a dar cuenta que probablemente Pablo ni conocía a esa comunidad, y a los efesios sí los conocía. Vayamos, es Efesios capítulo 1, versículo 15. Se los leo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, es decir, que no lo vio, y a los efesios sí los vio, él les predicó, él estuvo ahí mucho tiempo, pero habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Es decir, no conocían a Pablo, a lo mejor habían escuchado el chisme, a lo mejor les había llegado la noticia de que Pablo era apóstol y que les había dado una encomienda muy particular para los gentiles. Bien, capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, quién sabe si oyeron, no estoy seguro. Parece que el tono de Pablo es que no está seguro de su fe. Parece que por lo que escribe no los conocía. Y si fuese Éfeso, esto no es posible porque él mismo les predicó el evangelio. Más bien parecía que otra persona fue quien les enseñó. Otra evidencia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Al parecer Pablo les explica que la enseñanza depende de los apóstoles y los profetas, los cuales llamó en Cristo. Escribe como si estuviera afirmando su enseñanza, como dándole valor a la propia enseñanza del apóstol Pablo, porque no los conoció, precisamente. Otra evidencia es este papiro 46, por eso quise empezar con esa introducción, que como ya dijimos es uno de los manuscritos del Nuevo Testamento en griego más antiguo que existe y que contiene la mayor parte de las epístolas paulinas. En ese papiro no está la frase que está en Éfeso. Tampoco está en el Códice Siniático ni en el Vaticano, que son de los más importantes. Es decir, que los mejores manuscritos que tenemos al alcance no está que están en Éfeso. Y también en algunos padres de la iglesia no lo reconocen como parte del original, esta parte que está en Éfeso. Así que es poco probable que la carta se haya escrito para los efesios. Algunos han sugerido que es una carta que se elaboró con un propósito de circulación general, es decir, que se trataba de una carta encíclica, una carta que se escribió de forma general para que éste fuese leída en todas las comunidades cristianas. La carta no menciona ningún problema específico. Usted y yo leemos, como en otras cartas, que fue destinada a una comunidad en específico. En esta carta no encontramos eso. Tampoco hay algún altercado que pueda ayudarnos a definir si el destinatario es alguna comunidad en particular o efectivamente una carta circular. Solo nos queda especular y esperar a lo que los expertos encuentren más evidencia. Pero de lo que estamos seguros es que no fue escrita para los efesios. A mí, esto ya es mío, esto ya no es de los libros, esto ya es mío, aunque hay autores que coinciden con lo que yo pienso. Me gusta pensar que Pablo escribió esta carta teniendo en mente todas las iglesias que no conocía. Debido al encuentro que tuvo con Epafras, quizás se vio en la necesidad de escribir algo muy parecido a la carta que mandó a Colosas, porque llegó él y al estar escribiendo, eso sucede muy a menudo en los pastores como su servidor, las personas teólogas que escriben cartas o los que dan algún consejo a alguien más. No le pasa con sus amigos que de pronto le dan un consejo a alguien más y usted reflexiona en ese consejo y al rato lo anda diciendo en alguna otra parte. Yo digo que eso pasó. Llega Epafras, le describe la necesidad que hay en Colosas, y Pablo al estar escribiendo se percata de esta misma necesidad en otras iglesias. Es probable que la carta comenzó circulando en Éfeso y como era la capital, con el tiempo se llegó a asociar con esa comunidad. Como sea, algo que sí está claro es que la epístola se escribió durante la prisión. Lo podemos notar en el versículo 1 del capítulo 3, en el versículo 1 también del capítulo 4, el apóstol Pablo se describe como prisionero, y en el capítulo 6, versículo 20, se describe como un embajador de cadenas. Como en las demás cartas, se han hecho teorías al respecto de en qué prisión estaba, si en Filipos, si en Cesarea, si en Roma o en cualquier otra. La posición más razonable es que la epístola de los Efesios
al igual que las enviadas a los filipenses, a los colosenses y a Filemón, fue escrita mientras que Pablo estuviera en la prisión de Roma. La similitud del lenguaje e ideas de ambas epístolas, es decir, de Colosenses y Efesios, apoya la posición de que fuesen escritas al mismo tiempo, así que no hay que pensar que fue escrita en otra prisión, en otro momento. Con respecto a la autoría, varios son los que dudan acerca de que Pablo haya sido el escritor. Entre los argumentos relevantes, porque hay un montón de argumentos, yo nada más me concentré en algunos cuantos, encontramos los siguientes. El apax legomenón. En la carta a los Efesios, según Barclay, hay 70 palabras que no se encuentran en ninguna de sus cartas. Según otro autor, llamado o apellidado Moffat, dice que en Efesios hay 38 palabras que no aparecen en ninguna parte del Nuevo Testamento, y hay 44 que, aunque están en el Nuevo Testamento, no están en las cartas paulinas. Es un argumento, eso es una evidencia para ellos. Es decir, hay un nuevo lenguaje que no existía antes. Ya he dicho al respecto en la cátedra de los Colosenses, opino exactamente lo mismo que allá, se aplica para acá. El estilo de la carta es otro argumento que dan. Según Samuel Pérez Milós, dice que comparada con otras cartas, en estas oraciones que el apóstol Pablo escribe, son bastante largas y hay palabras que se usan en su forma verbal y nominal conjugadas. Se aprecia una notable redundancia en la redacción con una unanimidad de términos aparentemente sinónimos. Es decir, les explico lo que quiere decir este autor. Las cartas del apóstol Pablo regularmente son ágiles, son de fácil lectura y van al punto. Y la carta a los Efesios, el apóstol o el escritor se ve muy cauto y muy repetitivo. Otra de las objeciones en este punto es que Pablo suele tener abundantes referencias personales, y sí es cierto, regularmente hace eso, ya lo hemos mencionado hace rato, como saludos por parte de sus colaboradores, saludos hacia los miembros de la iglesia a la que escribe, y aquí no hay, y esto hacen creer, o es una hipótesis de la cual resulta que el apóstol Pablo no fue, porque regularmente lo hacía. Otro argumento es la teología de Pablo. Como ejemplo, podemos notar que en otras cartas Pablo pone a Cristo como el único fundamento, es Cristo y solamente. Pero en la carta a los Efesios dice que hay que ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En las otras cartas Pablo se refiere a la iglesia como algo local, pero en la carta a los Efesios se concentra en la iglesia universal. Otro ejemplo es que en las otras cartas paulinas se nota que la parusía es muy próxima. Pero en la carta a los Efesios, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo parece que va a tardar indefinidamente o va a tardar mucho más. En otras cartas Pablo se muestra renuente al matrimonio, hasta da consejos en contra como de no casarse. Pero en Efesios enaltece el matrimonio comparándolo con la relación que tenemos en Cristo. Estos son ejemplos que podríamos refutar, no me estoy deteniendo para refutar cada argumento, pero ya daré más adelante los argumentos a favor de la autoridad de Pablo. Otro argumento en contra es el parecido que ya habíamos dicho cuando estudiamos la de Colosenses. En este es el argumento del parecido de Colosenses y Efesios. Ahí expliqué muchas cosas respecto en la cátedra de Colosenses, pero déjeme añadir algo más. La verdad es que las dos epístolas sí son similares, sí hay muchas. Yo les voy a mandar, recuérdenme por favor, que les mande un cuadrito con todas las similitudes. Pero de ninguna manera son idénticas, es decir, no son epístolas gemelas. No, más bien son como cuates, se dice, ¿no? O mellizos, cuando alguien nace y son igualititos, que son, ¿cómo se dice? Monocigóticos, ¿no? Cuando son monocigóticos y cuando son disigóticos, que son distintos, así. Sí parecen, pero no son gemelas, no son gemelas, no son monocigóticas. Más bien se parecen, pero no son igualitas, son disigóticas, es decir, cuates o gemelos, o mellizos, perdón. Tanto la línea doctrinal como el estilo son diferentes. O sea, sí se parecen, pero sí hay distinciones. En Efesios, Pablo escribe sin polémica con el fin de confirmar a los creyentes en cuanto a su posición en Cristo. En cambio, en Colosenses sí lo hace para contrarrestar ciertas enseñanzas erróneas, como hemos visto, la supuesta o la llamada herejía de Colosenses, esos falsos maestros, esos falsos profetas. Su tema principal no es tanto pensar en el creyente en Cristo, como más bien el Cristo en todo, como prominente en todo el universo. Ahora bien, vayamos a los argumentos que sostienen que Pablo es el autor. Ya vimos que la frase que están en Éfeso no está en los mejores manuscritos, pero la frase donde Pablo se presenta como el autor de la carta, cabe mencionar que su nombre no aparece una sola vez, sino también aparece
No solamente en el capítulo 1, versículo 1, sino también en el capítulo 3, versículo 1. Pues me parece que eso es una buena evidencia, que en los mejores manuscritos pues sí aparece la palabra del apóstol Pablo, o el Pablo escribiendo su propio nombre, o el amanuense escribiendo el nombre de Pablo. Además tenemos evidencia externa. El fragmento Muratori del siglo II confirma que Pablo es el autor. Les leo un fragmento de este escrito. En cuanto a las cartas de Pablo, ellas mismas muestran a aquellos que desean entender desde dónde y con qué motivo fueron enviadas. En primer lugar, a los corintios, prohibiendo el cisma y la herejía. Después los gálatas, prohibiendo la circuncisión. A los romanos les escribió una larga carta acerca del orden de las escrituras, insistiendo que en Cristo era su tema principal. No necesitamos discutir acerca de cada una de ellas, ya que el mismo bienaventurado apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de su predecesor Juan, pero sin nombrarle, escribió nominalmente a las 7 iglesias en el siguiente orden. En primer lugar, a Corintios, a Efesios, a Filipenses, a Colosenses, a los Gálatas, a los Tesalonicenses y a los romanos. También aparece en la lista de Marción. Varios padres de la iglesia confirman que Pablo es el escritor. Irineo, Clemente de Roma, Tertuliano, Ignacio de Antioquía, Policarpo, el pastor de Hermas y otros más. Con respecto a la estructura, la carta a los Efesios tiene la misma que otras cartas que consideramos que son de autoría paulina. El saludo inicial, la acción de gracias, la parte doctrinal, la parte ética, las salutaciones finales y la bendición. Sí es cierto que en aquella época la mayoría de las epístolas usaban una estructura parecida, pero es innegable notar que Pablo regularmente dividía sus cartas en dos, una parte doctrinal y una parte ética. Él establecía una ética fundada en la doctrina. Por si fuera poco, como dijimos al inicio, esta carta es la llamada la corona del cuerpo paulino. O sea, si fue un discípulo de Pablo, tendríamos que aceptar que lo superó. Y la mayoría no estaríamos de acuerdo con eso. En el cuerpo de la carta notamos que el autor se reconoce como prisionero, que ya dijimos en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 1. Eso no solamente nos ubica en la prisión, eso ya lo vimos, sino que también nos da un indicio de que el autor probablemente es Pablo. En el versículo 8 del capítulo 3, el autor se distingue con un llamado especial hacia los gentiles, el mismo que podemos notar en el libro de los Hechos cuando Cristo llamó a Saulo de Tarso, porque ahí vemos que fue un llamado especial para aquellos gentiles. Me será útil, le dice se me fue el nombre del que manda llamar a Pablo, pero bueno, ustedes saben, manda llamar a alguien y luego le dice a ese que le va a ser útil para la tarea. Ahorita me acuerdo del nombre seguramente. Ahora bien, como hemos dicho en otras ocasiones, la práctica de la pseudoepigrafía sí era algo común. Esta práctica pseudoepígrafa sí era algo muy común en la época de los escritos del Nuevo Testamento, pero es probable que no fuese bien vista por los primeros escritores cristianos, ni siquiera por el cristianismo. Debemos reconocer que Pablo en otras de sus cartas reconoce que hay otros escritos que aparentemente él escribió, pero que no son auténticos, y advierte a la iglesia de esos. El ejemplo que tenemos es 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido, explica, de que el día del Señor está cerca. Con esto no digo que no exista la posibilidad de que Pablo no sea el autor. Sí hay una posibilidad, por supuesto, que hay un discípulo que haya escrito. Sin embargo, las evidencias, al parecer, tienen más peso de otorgarle la paternidad a Pablo. Pues bien, mis hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy y nos vemos, si Dios nos da permiso, la siguiente semana. Dios les bendiga.